Hola, buenas. Bueno, soy Ana de la Asociación de Profesionales de la Danza. Disculpad el retraso, pero es que hay gente que está teniendo problemas para entrar y vamos a ver si lo terminamos de solucionar. Disculpadnos por esto porque, bueno, no pensábamos que iba a haber tantas dificultades. Bueno, yo estoy con mascarilla y Sara Esteller también porque estamos compartiendo espacio y María González está desde el hotel aquí en Valencia y Nati está en Zaragoza, que no ha podido viajar hasta Valencia. Bueno, queríamos daros la bienvenida a todas y a todos y nada, agradecer al Festival Danza Valencia que acoge esta actividad de la Asociación de Profesionales de la Danza. Y bueno, espero que lo disfrutéis un montón. Os voy a presentar a Sara Esteller, que es la persona que va a moderar y que va a activar esta conversación entre María y Nati. Y ella misma, porque aparte de ser periodista especializada en danza, que ha trabajado muchos años aquí en Valencia, trabajando en Centre Coreogràfic, en Teatres de la Generalitat, para Teatres de la Generalitat. Ahora está trabajando en Barcelona, pero ha tenido proyectos como mediadora y como activadora, proyectos comunitarios y colaborativos. Para resaltar algo que hizo aquí hace ya unos años en la Comunidad Valenciana, fue en Valencia un proyecto en las naves en el año 2016 con la gente del Grau, que es del entorno más próximo, el territorio más próximo a las naves, a la Mutant. Bueno, yo ahora os paso ya con Sara, que es la que se va a encargar de presentar tanto a Nati como a María. Agradecerles a ella su generosidad por cómo ha sido esto tan extraño de gestionarlo. Y, bueno, pues que ha tenido que ha pasado a ser algo online, con lo que perdemos esa cercanía, pero quiero agradecerles su disponibilidad desde el primer momento a las dos, tanto a ellas como a Sara. Pues nada, que disfrutéis de la charla. Os paso con Sara. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Sí, un gusto estar aquí en esta charla en la que vamos a hablar de un tema pues central, sustancial, un tema que es la danza comunitaria, el trabajo colaborativo desde lo artístico, en este caso desde las artes del movimiento. Y es algo que llegó a nuestro país hace, yo creo que en la última década, ha llegado para quedarse. Y ha llegado para quedarse. Vemos cada vez que hay más experiencias en torno a lo comunitario, porque es algo necesario, porque tarde o temprano tenía que ser que el arte y las comunidades, los barrios, la gente trabajaran juntos. Para ello contaremos con la inestimable participación de María González y de Nati Buil, Mes de la Danza, Festival Trayectos, Mes de la Danza Sevilla, Festival Trayectos Zaragoza. Iremos desgranando pues, una serie de temas cruciales en lo que es la charla que hoy nos ocupa. Pero bueno, yo quería, antes de nada, destacar un poco qué es para mí, ahora entraremos en esta cuestión, el tema comunitario. El tema comunitario, hace poco escuché a Fátima Anjó, que es la directora del Observatorio de Cultura y Creación Independiente, que las instituciones y los organismos, las entidades que trabajan desde la cultura, con estas actividades lo que hacen es intentar conectar públicos e instituciones pues para que la gente se empodere y entre todos cambiar un poco el sistema. Me parece una definición que se acerca bastante a lo que yo pienso, y ahora tanto María como Nati también nos darán un poquito su aportación sobre esto. Presento brevemente a María González, directora del Mes de Danza de Sevilla, un festival que lleva ya 27 ediciones, que ella empezó a dirigir junto a Fernando Lima, pero que desde hace 13 años dirige en solitario a partir de la plataforma Transforma que ella lleva. Y luego Nati Buil, del Festival Trayectos de Zaragoza, que junto con Carlos, Lucía y Luisa también llevan 17 años llevando la danza por toda la ciudad, a los barrios,
programando en la calle preferentemente y bueno, ellas mismas nos van a explicar lo que es las actividades comunitarias, que son muchas, que han ido desplegando y ampliando durante estos años. Si quieres, me gustaría que partiéramos un poco de lo que es esa idea central, qué es lo comunitario, y luego hablamos de vuestras experiencias concretas, si os parece. Empezamos por orden alfabético por Sevilla, por ejemplo, y que María nos cuente lo suyo y luego nos vamos a la Z, Zaragoza. ¿Sí? María. Vale. Empezamos por la S, pues. Buenas a todos, gracias por haberme invitado. A ver, la idea de comunitario, pues no sé, yo partiría un poco de lo que es la definición primera de la palabra, es decir, lo común. Entonces es curioso, ¿no? Porque es verdad que normalmente cuando se habla de comunidad y esta danza contemporánea relacionada con las comunidades, tenemos tendencia a pensar en comunidades bastante alejadas de la danza, a priori, cuando en realidad también podemos hablar de comunidades que por histórico, por educación, por sensibilidad, no estén tan alejadas de la danza contemporánea. Yo creo que es importante trabajar precisamente estas comunidades que por la razón que sea pueden estar como muy alejadas de la danza, o estas comunidades que pueden estar más cercanas al hecho escénico, a la danza contemporánea. Para mí sería buscar lo común, es decir, un poco la definición de comunidad es una serie de personas que están bajo un mismo interés, con unas mismas características y creo que en estos trabajos comunitarios lo que tenemos que hacer es intentar buscar, a pesar de nuestras diferencias, lo que nos puede unir, ¿no? Lo común. Iría por ahí. De acuerdo. ¿Nati? Sí, bueno, por no repetir algunos conceptos o ideas que ha dicho María, cuando se habla de comunitario, para mí lo que me sale es el hecho de estar juntas. Bueno, primero de todo, buenos días a todas, que creo que nos veis todo el mundo, pero que nosotras no podemos ver a todo el mundo. Entonces, bueno, gracias a la asociación, gracias a Danza Valencia y a todo el equipo y la gente que está detrás por hacer esto posible. Y retomando la pregunta que lanzaba Sara, eso que lo comunitario a mí me lleva a pensar a estar juntas, ¿no? El motivo de por qué estamos juntas, eso sería otra cuestión, pero eso, que, el hecho de estar juntas y luego en el ámbito cultural específicamente, para mí es cuando se habla también, o sea, desborda un poco o trasciende esta parte de cultura que va simplemente al hecho de ver, de observar, de disfrutarlo, sino que trasciende este tema de exhibición y va al hecho de participar, incluso de decidir, ¿no? Y también cuando se habla, o sea, en esta parte comunitaria, en lo cultural, es cuando se empieza a hablar pues, de salud, de cohesión social, de atención a sectores más vulnerables o más sensibles, de inclusión, de transversalidad, que esto me parece también un tema importante, porque es la cultura, pero también a lo mejor lo social, lo educativo. Entonces, hay como se empieza a vislumbrar como esos trabajos que son necesarios, trabajos de redes, formales e informales, me da igual, pero trabajos en común, ¿no? Y la cultura como recurso o como herramienta, bueno, esto es también, o sea, la definición es complicada, es compleja, porque también se habla de eso, de actividades de mediación, actividades de participación, actividades comunitarias. Entonces, es un poco como decía Sara, ¿no? Es algo que está, que ha llegado y que se va a quedar, y a ver cómo las instituciones ¿no? aportan a esto, porque es necesario y porque ahora sobre todo se ve o se está viendo que son espacios también de cuidado, de salud, de encuentro, y que es lo más necesario ahora, ¿no? A pesar de que nos piden distancia social, necesitamos recomponernos, ¿no? socialmente. Entonces, para lo comunitario sería eso.
corto, no me extiendo mucho, que esto puede dar para mucho. Vale. Y así Sara sigue en Sí, ahora entonces me gustaría que nos desgranarais cuáles han sido las diferentes actividades dentro de lo comunitario que habéis ido poniendo en marcha a lo largo de los años, porque son diferentes, son varias y tienen diferentes maneras de implicarse con la gente. María, por favor, ¿nos cuentas? Sí, realmente en nuestro caso los proyectos comunitarios se han generado a partir del festival, a partir del mes de danza. Y, y bueno, había como una preocupación que era cómo, digamos, lo que hace el punto de partida para crear estos proyectos comunitarios ha sido cómo crear público para el festival y por ende para la danza contemporánea. Esta era un poco como, digamos que, bueno, por ser sincero, eh, no fue primero esta idea de vamos a trabajar con diferentes comunidades, sino la pregunta base era cómo crear público para la danza, cómo acercarnos, cómo hacer que estas diferentes comunidades sientan el festival como suyo, porque claro, habíamos también como detectado, bueno, respecto a una comunicación, es decir, por mucho que tú comuniques, bueno, que invadas la ciudad, entonces, bueno, pues la gente ya lo hace suyo por, por, por obligación casi. Donde nuestra partida de comunicación está siempre como muy limitada. Es decir, por mucho que se comunique, si tú no sientes tuyo el proyecto, esta comunicación ni la vas a ver. Entonces era un poco cómo buscar estrategias que hagan que estas diferentes comunidades, estos diferentes colectivos, lo sientan como suyo. Y es un poco también, bueno, ha sido un poco la característica de este festival de mes de danza, que para mí ha sido como un contexto de proyectos pilotos, es decir, de poder probar. El festival, aparte de su programación, tenía como este punto de laboratorio, es decir, bueno, pues vamos a probar y ver qué tal, y con la idea de que si esto tiene sentido, se consolida y poder en un momento dado desvincularlo del mes de danza y que este proyecto que se ha gestado dentro del festival pueda empezar a tener una vida propia y autónoma. Entonces, estas han sido un poco como las preocupaciones. Bueno, hemos generado, así como de una manera muy definida, dos proyectos. Uno que hemos llamado Mi Cole Baila, que está enfocado a los colegios, y digamos que la comunidad a la que está destinada son los niños y niñas de entre 9 y 13 años. Este ha sido un proyecto. Si mal no recuerdo, creo que lo hemos trabajado durante cinco ediciones en el marco del festival, y a día de hoy aún no se ha desvinculado del festival, porque la verdad que aparte también ya hablando de gestión pura y dura, digamos que la ventaja que tiene el tener un festival es que, bueno, que en principio está dotado de un presupuesto que tú lo puedes decidir que esto, es decir, de alguna manera estos proyectos que se gestan, podemos liberar una partida que está dedicada a esto, porque este también es uno de los problemas de los nuevos proyectos, es decir, cómo se financia. Claro, normalmente las instituciones te dan dinero cuando ya has demostrado que esto funciona. Entonces, muchas veces
la debilidad de un nuevo proyecto es cómo inicialmente se financia. Entonces, Mi Cole Baila ahora mismo está aún, digamos, bajo el paraguas del festival. Básicamente, Mi Cole Baila, voy a intentar ser sintética, es el trabajar con 2 clases durante unas 12 sesiones de 2 horas cada una, previo al festival, y digamos que el programa va a culminar durante el festival. Se trata con una coreógrafa, pedagoga, que anima estos talleres con los niños, que es la encargada, la responsable pedagógica y artística del proyecto. Trabaja con estos niños para crear una pequeña coreografía que presentarán de teloneros previo a un espectáculo profesional pensado para público joven en un contexto totalmente profesional. Entonces, ahí es donde está un poco la singularidad del proyecto. No se trata de programar una pieza que estuviera creada por los niños, sino, bueno, pues sí hay una pequeña muestra, pero digamos que lo más importante, por supuesto, es el proceso, no tanto el resultado. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que todo un entorno de estos niños vayan al teatro, porque de alguna manera van a ver a sus hijos o a sus nietos o a sus... Pero de paso también ven un espectáculo realizado por profesionales. Esto sería, bueno, pues uno de los objetivos, ¿no? Este público en torno a esta comunidad de niños. Por otro lado, también con los niños, lo que hacemos es vincularlos a un festival. Es decir, yo al principio del programa voy a la escuela, les presento el festival y de alguna manera es también como hacerles sentir, ahí está un poco esta complicidad, ¿no? Crear esta complicidad con el festival y que los niños entiendan que van a formar parte de este evento mayor. En el proceso también, pues lo que hacemos es que visitan el teatro, les explicamos cómo funciona un teatro, provocamos el encuentro con la compañía profesional, y también, bueno, que entiendan qué es una compañía profesional de danza, qué son bailarines profesionales. Y en este proceso previo al inicio del festival, en estas 12 sesiones de trabajo, intentamos también completar el programa. Invitamos a Toni Jodar con la historia de la danza contemporánea. En fin, siempre hemos intentado como complementar con otro tipo de actividad. Pues esto es así como a grosso modo mi Cole Baila. Pero también habéis desarrollado con diferentes grupos de estudiantes, ¿no? Tengo entendido, con adolescentes, Sí. con lo que es la escuela, el Cole Baila, luego con grupos de voluntarios también, ¿no? Sweet Fever hicisteis hace unos años. Sí, esto es otra línea, bueno, hemos trabajado también con los adolescentes, entonces el trabajo con los adolescentes, digamos que no es un programa diseñado por Transforma. Lo que hacemos es que estamos como muy atentos a estos coreógrafos, creadores, que tienen un proyecto, que tienen en cuenta este colectivo de adolescentes y de jóvenes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido acoger proyectos de estas características que nos ha permitido trabajar efectivamente en institutos. Pero desde Transforma y desde el mes de danza no es que haya un proyecto diseñado específicamente para los adolescentes y los jóvenes. Y después lo que sí hemos hecho, hemos generado otro proyecto que se llama Bailar mi barrio, que el impulso, como bueno, comentábamos ayer,
fue a raíz de un proyecto que surgió de la red Hacia el Abierto, del que el Mes de Danza forma parte y Trayectos también, que bueno, hubo una propuesta por parte de la red de crear una pequeña coreografía con gente aficionada a la danza, siguiendo un poco inspirado en una de las coreografías de Pina Bausch. Este fue como el punto de partida de este proyecto Bailar mi Barrio. A raíz de entonces, el proyecto piloto se realizó una vez más dentro del mes de danza. Fuimos a un barrio periférico de la ciudad, hicimos una convocatoria invitando a la gente a bailar y se realizó un pequeño videodanza a partir de esta coreografía. Entonces, ahí también, de alguna manera, siempre intentamos, como cuando trabajamos con una comunidad específica, es decir, vincularlo a un proyecto mayor. Creo que es importante también esta idea de que esta comunidad sienta que forma parte de algo mayor, ¿no? En este caso, lo mayor era este proyecto de la red hacia el abierto. Bueno, pues empezamos a imaginar un proyecto que tuviera que ver con acercar la danza contemporánea a espacios periféricos, barrios donde normalmente hay poca actividad cultural y sobre todo hay poca continuidad con cualquier proyecto. Que es una programación un poco que tiene más que ver con la animación que con la cultura realmente. Y esta era un poco la idea. Entonces, Bailar mi Barrio lleva funcionando desde hace ya 5 años. Estamos recorriendo todos los barrios periféricos de la ciudad de Sevilla. Entonces, cada año intervenimos en 2 barrios y lo que sí es importante es que es un proyecto que tiene 2 patas. Por un lado, la creación de un espectáculo creado y pensado para un espacio singular de este barrio, cuyo encargo se le hace cada año a un coreógrafo diferente de la ciudad. Sí. Entonces, el objetivo es crear repertorio para la danza contemporánea y crear trabajo, fomentar trabajo para estos creadores locales. Uno de los objetivos. Entonces, está la creación de este espectáculo con profesionales, bajo la dirección de un profesional y con profesionales. Y la otra pata es la creación de un videodanza con los vecinos y vecinas de otro barrio vinculado al espectáculo que se está creando. Es decir, lo que se le pide al coreógrafo es que el trabajo que vaya a realizar con estos voluntarios que quieren participar en este videodanza, que la coreografía esté vinculada a la coreografía que se está trabajando en el espectáculo. Con idea de que cuando esta gente que ha participado en esta experiencia de videodanza vayan a ver el espectáculo, que lo van a ver porque se sienten partícipes no solo de esta experiencia videodanza, pero de un proyecto global que se llama Bailar mi Barrio, conecten también porque de alguna manera vivencialmente, corporalmente, saben lo que es esta coreografía que están viendo ejecutada por profesionales. Y esta es, digamos, estas son como las dos patas. Es decir, que al final de este ciclo, que en principio, si no me recuerdo mal, acabaría en el 2024, todos los barrios periféricos de Sevilla tendrían su videodanza y su espectáculo creado y pensado para un rincón singular de este barrio. Entonces, este proyecto sí que se ha desvinculado del mes de danza y, bueno, a día de hoy está en la página web de Transforma bajo el nombre de Bailar mi Barrio y confiamos y esperemos que podamos seguir y finalizar este ciclo.
Quizás voy a dejar hablar a Nati porque tengo la sensación que llevo ya un buen rato, pero después quizás me gustaría insistir un poco en la singularidad de estos dos proyectos. Vale. Antes de que empiece Nati y nos cuente su experiencia con trayectos, quería decir 3 cosas de las que me he olvidado. Tanto el Mes de la Danza como Danza Trayectos son iniciativas privadas que con los años han conseguido ayuda pública. Eso era una cosa. La segunda es que durante las intervenciones, a todos aquellos que estáis conectados escuchando esta conversación, si os surge alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que le traslademos a Nati o a María, por favor la escribís a través del chat y yo se la trasladaré. Y una tercera cosa que iba a comentar es, ya la he olvidado, no pasa nada. Ahora pasamos directamente a Nati, que ella nos contará así, claro. Así ya sé lo que os iba a comentar. La tercera cosa era que os animo a que visitéis las webs tanto del Mes de la Danza como de Danza Trayectos, porque aparte de que tienen muy bien explicado todo lo que son sus proyectos, podéis ver vídeos y acceder a información directa de todo esto que también nos están comentando en vivo. Vale, Nati, cuéntanos en Danza Trayectos cuál es vuestra experiencia y vuestra vinculación con la comunidad. Bueno, pues un poco respondiendo a la pregunta que hacía Sara, que cómo surge o cómo nos planteamos esto, en principio para nosotros el festival era también un espacio de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo súper resumo, esto nos dimos cuenta a lo largo del tiempo, ¿no? No en la primera edición, ¿no? Pero sí que veíamos que en Zaragoza sí que, bueno, por no tener playa o por no sé por qué, pues la gente sí que cualquier iniciativa cultural que se haga en espacio público tiene mucha aceptación. Entonces sí que vimos que la ciudad podía ser un espacio de convivencia y entonces lo centramos un poco en el espacio, ¿no? En el espacio y en la ciudad. O sea, aparte de los artistas, vimos que teníamos que enfocar a muchas cosas, ¿no? Al artista, al público, al espacio, a la ciudad. Entonces, desarrollándolo y dándole muchas vueltas, siempre decimos que Trayectos, que nuestro proyecto, así como otros muchos de la ciudad, y no solamente nosotras, que somos las personas que colaboramos a hacer ciudad, ¿no? Que hacemos ciudad de la manera en la que nosotras hacemos, que en este caso, pues a través de la danza contemporánea, ¿no? Un poco eso, queriendo enfocar, vimos que aparte de las compañías había mucha gente que, aunque no fuera profesional, tenía un interés por la danza, le gustaba, porque también nos dimos cuenta que el festival no venía la gente de la danza, no venía la gente de los conservatorios, no venía gente, no sé, las amigas de mi madre, bueno, gente, ¿no? La ciudadanía, por decirlo así. Entonces nos dimos cuenta que era un festival para la ciudad, para mi pueblo, ¿no? Aunque sea la ciudad muy grande, yo siempre digo que es mi pueblo, ¿no? Entonces, que también Zaragoza, no sé si conocéis la realidad de Aragón, pero la gente de Zaragoza somos muchos de pueblo. Entonces, bueno, también ese espíritu rural en la ciudad también se respira, ¿no? Entonces, esta parte de ir todas juntas andando por la ciudad, de habitarla de una manera diferente, de que fuera, bueno, pues recordar los espacios habituales de una manera como más emocionante, más emotiva, pues nos gustaba mucho y luego esa vinculación con el espacio que nos parecía que necesitábamos como desarrollarla o trabajarla más, ¿no? Entonces, con esta diversidad de focos, vimos que todas las personas decíamos, bueno, pues este acceso a la cultura, empezamos ya con esta parte de acceso a la cultura, ¿no? Que la cultura, pues ya, que eso está reflejado también, ¿no? Es decir, este derecho tiene como varias capas, ¿no? El derecho o sea, el acceso, este derecho a ver o a provocar cualquier manifestación, pero también a participar de ella, incluso a decidir, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a leer, a contactar con gente, entonces un poco nos inspiramos en modelo inglés, ¿no? Porque, bueno, pues coincidimos con amigos ingleses, un artista de aquí de Zaragoza lleva en Inglaterra muchos años y aprendimos mucho de él, de hecho hemos hecho alguna propuesta juntas,
Entonces, bueno, a partir de allí empezamos a darle vueltas y empezamos a lanzar ideas, ¿no? Una de ellas fue el mapa coreográfico, y entonces era un poco con esta vinculación de los espacios, es decir, ver qué espacios de la ciudad se podían ver de otra manera, ¿no? Entonces, igual que Google hace su mapa, pues nosotros hacíamos nuestra versión del mapa, ¿no? De Zaragoza. Entonces, trabajamos con diferentes colectivos educativos, amateurs, de grupos sociales ya creados, y a partir de allí pues hicimos como una pequeña, bueno, el Prezi, que ahora se lleva mucho, pero entonces era como muy novedoso, ¿no? Entonces, bueno, pues con un Prezi y tal, pues hicimos así como un mapa con los diferentes vídeos, bueno, se hicieron muchos vídeos y eso lo hicimos durante varios años, ¿no? Entonces allí vimos que, bueno, pues el hecho de estar, esta parte que decíamos, ¿no? De estar juntas, ¿no? De generar ahí un nódulo de creatividad, pues, bueno, pues que gustaba, que era necesario, que era también espacio, nos dimos cuenta con el tiempo que eran espacios de cuidado, de interrelación, donde se generaban contactos muy sanos alrededor de la creatividad, del ingenio, del atrevimiento, del riesgo, entonces, del riesgo no físico, ¿no? Pero del riesgo de probar otras cosas que en otros sitios o en otros momentos a lo mejor no era muy propicio o no era muy bienvenido. Entonces, queríamos como promover todo eso. Nos hicimos muchos mapas coreográficos, eso, con escuelas, con tal, y hicimos también, un momento que lo tengo apuntado para que no se me vaya, hicimos una versión libre, que era que, por ejemplo, que, no sé, la gente que está escuchando pues conocerá a María Campos y a Guinader, ¿no? Bueno, pues esto lo empezamos en el 2000 a pensarlo en el 2008-2009 y empezamos en el 2010. Entonces, invitamos, por ejemplo, a María Campos y a Guinader, ¿no? Con una pieza, no sé si recordáis, que tenía como unos tubos así naranjas de obra, ¿no? Que hablaba de que todo el mundo tenía un sitio en el mundo, hablaba de fronteras. Entonces, bueno, pues los llevamos a un cole, hicieron esa versión, una versión de esa pieza de María Igui, y entonces, bueno, pues luego la vimos en un espacio no convencional, en un museo, lo vimos, ¿no? Vimos la pieza original de María Igui y luego la versión que habían hecho los chavales, ¿no? Entonces, un poco siempre colaborando con gente profesional, igual que María, ¿no? Que decía, siempre como mantener ese vínculo, ¿no? De lo profesional y conectar o mediar o participar o, bueno, generar estos encuentros. Luego hicimos también mosaicos coreográficos. Empezamos, bueno, pues con el Roses dan Roses, el famoso de Teresa de Cresmaker, con A cielo abierto, y luego, bueno, aquí en Zaragoza es que es muy activa, entonces en cuanto se propone algo, pues bueno, pues suele tener bastante éxito, no siempre, pero bueno, somos así a nivel social y comunitario y de asociacionismo, somos una ciudad bastante activa, por lo que me he dado cuenta de otras ciudades, ¿no? Entonces lanzamos un vídeo tutorial y luego recibimos, bueno, lo que se ha hecho en el confinamiento, así, bueno, pues nosotros lo hacíamos, pero bueno, pues de otra manera y con mucho cuidado, porque no era lanzar el vídeo y que me vengan y hacemos el vídeo y chimpún, ¿no? Sino que poníamos mucho cuidado en mantener una relación. Había grupos que lo hacían independientemente y estupendo, porque esa posibilidad estaba, pero otros grupos necesitaban tutorización. Entonces, pues íbamos a tutorizarlos, había un cuidado de ellos a nivel físico, pero a nivel también online, o sea, tanto a nivel online como offline, había como esa relación y ese cuidado y ese cariño, porque si no era como haz tu vídeo y ya está, y no queríamos eso tampoco. Luego lo proyectamos en el festival, porque como bien dice María, tenemos como un proyecto, yo le digo el proyecto mamá, ¿no? Entonces, que es el festival. Entonces, gracias al festival, que tiene como esa parte de exhibición pública, de que todo el mundo nos conoce porque es el festival, y un festival, pues todo el mundo sabe lo que es un festival, gracias a eso, a los recursos, al personal, a la voluntad, pues podemos atraer o nos permite hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues el tirón pues es otro tipo de tirón también, ¿no? A nivel de comunidad, de comunicación y difusión. Entonces, bueno, también la sensación de que forman parte de algo más grande, más global, pues eso también es otro empuje, ¿no? Entonces, ya con los mosaicos coreográficos sí que intentábamos
pues eso, que tuviera como un fondo. Entonces, por ejemplo, trabajamos con SES y el Haber, ¿no? Porque, bueno, SES tiene una frase muy bonita que dice: no hay coreografía más importante que la de un abrazo, ¿no? Entonces, nos pareció súper sugerente, hablamos con SES, nos grabó un vídeo súper bonito, entonces a partir de ahí lo lanzamos, la gente empezó a trabajar libremente, otros nos pedían ayudas, oye, alguien que nos pueda... Entonces siempre tenemos una persona que tutoriza, que ayuda, que está muy en primera línea, ¿no? Con los grupos, con la gente, apoyándoles, a veces muy de cerca y a veces con un paso para atrás, porque siempre dejamos que este espacio de riesgo y de atrevimiento, ¿no? Entonces siempre decimos, lo importante no es el resultado, sino que todos jugamos, ¿no? Entonces, eso fue otro. Luego, a nivel educativo, tenemos la máquina de bailar, que es un trabajo con el espacio, ¿no? Donde, trabajamos con unos arquitectos porque veíamos que tenía que tener como una profundidad a nivel educativo, a nivel conceptual también. Entonces, generamos como diferentes flujos que estaban pintados dentro en el patio de la escuela para generar otros flujos y que la invasión del fútbol pues no fuera la principal, ¿no? No decíamos que se parara el fútbol, para nada, no vamos así, pero sí generar otro tipo de flujos y de movimientos. Entonces, este trabajo con el espacio veíamos que el arquitecto es como su materia prima, ¿no? Entonces, un poco, bueno, trabajamos con ellos y generamos un dispositivo donde se podía bailar, pero no solamente bailar, sino observar de otra manera, con unos diseños para ver dónde se fragmentaba la imagen, y entonces si ves el mundo de otra manera, pues tú podías probar otras cosas. Entonces, bueno, es un proyecto así como más complejo de explicar, pero que sí que nos dio muchas alegrías y mucho trabajo, esto también os lo digo. Y luego trabajamos con el espacio del cuerpo, que es el último proyecto que ya llevamos varios años, donde trabajamos con entidades. Para ofrecer un espacio de cuidado y alrededor de la creatividad, en este caso corporal, ¿no? Es un espacio para el bienestar físico y mental de las personas, ¿no? Por esta parte del afecto, del cuidado. Y llevamos 4 años y son grupos que decidimos como un poco acotar, ¿no? Y vimos que queríamos trabajar con cuerpos dañados, ¿no? Por decirlo así rápido y bruto, ¿eh? Entonces trabajamos siempre trabajamos no con grupos abiertos, sino con grupos que ya están establecidos, en este caso, ¿no? Entonces, con un grupo de mujeres que están en una red de espacio de personas sin hogar, o con Amagema, con Fogaral, entonces, o con la comunidad terapéutica en Tabán. Entonces, bueno, pues se trata eso de utilizar la danza como recurso, pero el foco también está en vincularlo también con el hecho de estar en el festival, de estar en contacto con otros artistas, de ver actuaciones de otros artistas. Entonces es un proceso, en este caso es un proceso mucho más lento, pero que sí que hemos visto ciertos resultados que luego supongo que en las siguientes preguntas resolveremos, lo compartiremos, ¿no? Y esto es un poco grosso modo, así, por no enrollar mucho. Sí, o sea que ya han pasado varios años en los dos casos con diferentes experiencias, los barrios, los niños, los grupos más terapéuticos. En todos ellos se demuestra que la danza como vehículo, a través de profesionales, que en eso habéis incidido bastante y es muy importante, y a través también de un evento en el que se pone el foco, que es un festival, se puede convertir en esa herramienta pues, de cohesión, de comunicación, de integración, etcétera. Y con esa experiencia ya en estos años, me gustaría que me dijerais, aunque al definir cada uno de los proyectos ya habéis ido desgranando un poco cuáles pueden haber sido esos resultados o esas consecuencias que habéis conseguido con esto, sí que me gustaría que nos dijerais, a lo mejor nos dierais 3 pinceladas de cosas específicas que habéis conseguido, que habéis notado, que habéis detectado en
grupos específicos, a lo mejor, estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, los profesores de los colegios os han comentado que gracias a través de la experiencia con la danza, pues ahora los niños son más expresivos, más comunicativos. Os han comentado que en el barrio de no sé qué se ha creado un vínculo importante entre los vecinos, no sé, cosas reales que hayáis detectado que nos ayuden a conocer también esos resultados. No, porque es verdad que, como bien decís, lo importante es el proceso, no el resultado, pero sí viendo, fijándonos en lo que es el tema de la conversación, ¿no? Lo que es lo comunitario y el cuidado al artista, a la comunidad, poder visualizar de esta manera también algunos de los ejemplos. Empezáis, si quieres, María, que llevas un ratito escuchando. Vale, sí. Sí, a veces en este tipo de proyectos es difícil de evaluar los resultados, a veces por falta de medios, por falta de tiempo o porque, bueno, pues aún falta como historia, porque yo creo que una de las características también de estos proyectos comunitarios es que requiere tiempo. Requiere como esta visión a medio largo plazo que a veces es complicado este medio largo plazo. Pero bueno, independientemente de esto, sí que podemos intuir resultados o los vemos o nos lo comunican. En el caso de Mi Cole Baila, digamos que en la calendarización el proyecto está en un momento clave del calendario escolar, porque claro, el mes de danza es a finales de octubre, principios de noviembre. Como empezamos previa al festival, realmente Mi Cole Baila se desarrolla a principio de curso. Entonces, lo que nos han transmitido los profesores, los institutores, es que desde luego ayuda a la integración y a la creación del grupo. Claro, muchas veces, pues al ser a principio de curso, pues es una clase nueva, donde a veces los niños sí se reencuentran, pero siempre llega algún niño nuevo y esto ayuda al sentido de grupo. La idea también de la autoconfianza, por supuesto, la solidaridad entre el grupo. Es decir, hay gente menos hábil con el cuerpo, algunos más, y de sentir también este apoyo entre ellos. Porque es que además, claro, no es solo los talleres, sino el presentar este trabajo en público y además delante de un público que es un público real, porque van a estar sus familiares, pero también va a estar el público del mes de danza que viene a ver el espectáculo de profesionales que se va a realizar posteriormente a la pieza que presenten los niños. Entonces, bueno, sí, la verdad que esto hemos tenido este feedback por parte de los profesores, la capacidad de atención también, de concentración. Es decir, realmente sí, es como si la danza, el movimiento y este trabajo que se realiza en comunidad, pues favorece este tipo de desarrollo cognitivo, ¿no? en muchos sentidos positivos. Y después otra cosa también que hemos visto, y esto siempre nos ha alegrado mucho, es reencontrarnos con estos niños y sus familiares en otros espectáculos del mes de danza. Entonces ahí es cuando bueno, vemos que esto tiene un resultado más allá del cuidado inmediato que puede dar la experiencia de la danza, sino el sentir que de alguna manera pues han sido seducidos por toda esta cosa que se llama danza contemporánea, ¿no?
Y con respecto a bailar mi barrio, pues, bueno, tenemos un grupo de fan, tenemos un grupo de mujeres, porque claro, normalmente cuando hacemos esta convocatoria para la realización del videodanza, hacemos una convocatoria que está enfocada al barrio, al distrito al que nos dirigimos. No pedimos, obviamente, certificado de empadronamiento, es decir, que si una persona de otro distrito, de otro barrio, se quiere apuntar, pues bienvenido es también, pero sí es verdad que la comunicación está enfocada al distrito. Y tenemos este club de fan pues que lleva apuntando, no sé cuál sea el distrito, a estos videodanzas, ¿no? De decir, bueno, como una experiencia que quieren repetir cada año. Bueno, quizás ahí es donde más hemos visto que realmente el proyecto cuaja, ¿no? Después me gustaría volver un poco como a la singularidad de estos dos proyectos, porque, bueno, yo soy gestora cultural, yo no soy trabajadora social, entonces, digamos que hay algo que yo tengo muy claro, que es lo que sé trabajar, que es un poco como estos proyectos de carácter social, pero los trabajo desde la cultura y desde el arte y desde la danza contemporánea, que es mi campo. Y esto es lo que creo que es una de las singularidades de los dos proyectos, que es que de alguna manera la pata artística no está desvirtuada. Quizás estoy utilizando un término que no es el adecuado, pero claro, a veces hay proyectos sociales que el foco está en lo social por encima de lo artístico y de lo cultural. Y es legítimo, es decir, es otro foco. En nuestro caso, el foco sigue estando en el hecho artístico. Y es lo que hace la singularidad de estos dos proyectos. Entonces, en Mi Cole Baila, dentro del contexto del mes de danza, aún no está del todo claro, pero bueno, quizás me estoy adelantando ya a posibles soluciones, pero claro, yo lo que estoy intentando es, igual que lo hemos hecho con Bailar Mi Barrio, que es desvincularlo del mes de danza, es lo que estoy intentando también con Mi Cole Baila. Lo he presentado a la Consejería de Educación y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por esta idea también de que obviamente es un proyecto transversal, como decía Nati, que esto también es algo que las instituciones a veces no es que les cueste entender, porque entenderlo lo entienden, es decir, es algo obvio, pero les cuesta como trabajar desde esa transversalidad. Simplemente por volver a esta idea de que el foco sigue siendo lo artístico, la idea de Mi Cole Baila es que este proyecto pueda incentivar una programación de danza contemporánea pensada para público joven en todas las comunidades andaluzas. El proyecto que yo he presentado a la Junta de Andalucía es el poder realizar este proyecto Mi Cole Baila en todas las comunidades andaluzas y que sea el pretexto perfecto para incentivar una programación de danza contemporánea, porque tal como está pensado y enfocado Mi Cole Baila, tiene sentido si hay una programación de espectáculos profesionales de danza contemporánea pensada para público joven. De manera que desde lo comunitario se genera también actividad cultural continua. Se alimenta a la comunidad artística que está en la base del proyecto y que en este caso también está en todo el desarrollo y final. Es decir, aumentan los beneficiarios. ¿No? Sí, este es el enfoque. Y en el caso de Bailar Mi Barrio,
bueno, está esta pata de creación de espectáculo pensado y creado para un espacio singular, que es el poder ofrecer unas condiciones favorables de producción a un creador local, a un coreógrafo local, porque es un proceso, bueno, es un proyecto que está dotado de presupuesto, obviamente, donde hay un acompañamiento a nivel de comunicación y donde el creador, de una manera relativamente tranquila, puede pensar y crear para un espacio en concreto, cosa que normalmente no es así. Es decir, habitualmente los creadores que se enfrentan a una pieza para espacio público piensan de una manera genérica, digamos, una posible creación para un posible espacio singular. Ahí, digamos que es lo inverso, y yo creo que es muy enriquecedor para el creador. Es decir, realmente conjuntamente recorremos el barrio, hablamos con la gente del barrio también, porque intentamos buscar un espacio que sea interesante desde un punto de vista arquitectónico, pero que también este espacio tenga un vínculo emocional con la gente del barrio. Y el poder pensar y crear para este espacio en concreto. Es decir, que de aquí también, de alguna manera, esta parte social enriquece lo artístico. Cuéntanos tú, Nati, algunas de las consecuencias de lo que estáis perpetrando ahí en Zaragoza. Pues bueno, no voy a repetir lo que ha dicho María porque, bueno, son cosas en común, sobre todo en las... Vas de segundo, Nati, perdóname. Claro, pero esto es muy lógico, sí, sí. Sí, yo quería a eso añadir, por ejemplo, que eso, los resultados no son inmediatos ni son indicadores, o sea, los indicadores de los objetivos no son eso de resolución inmediata o numerables, pero sí que lo que nos han dicho como María, lo que van contando porque hay como un seguimiento después, ¿no? Que con la máquina de bailar, por ejemplo, sí que se percibe como más imaginación, ¿no? Entonces, que se han inventado nuevos juegos, juegan otros niños y niñas que antes no jugaban entre ellos y que ahora sí, porque se han inventado nuevos juegos. Entonces, como este despertar de la imaginación y generar nuevos flujos de juego en el espacio, ¿no? Y aparte de eso, de la solidaridad, del trabajo en equipo, todo esto, ¿no? Que no quiero repetir. Y luego, por resumir un poco a lo que ha dicho, sí que hemos visto, sobre todo en los grupos que llevamos así como estos 3 o 4 últimos años, sí que hemos notado dos cosas, que es que la primera es que la sensación de fragilidad como que disminuye, sobre todo al trabajar con una población más vulnerable. Entonces la sensación de fragilidad disminuye porque el estar juntas te hace más fuerte, compartes, socializas. Y por otro lado, sí que se ha pasado en algunos momentos muy concretos del cuidado de uno mismo al cuidado de las demás personas del grupo, ¿no? Entonces esto sí que nos parece muy destacable porque esto ha hecho que el hecho de estar juntas ha generado lazos de confianza. Esos lazos de confianza ha hecho que se emprendan cosas, ¿no? Ejercicios, rutinas, bueno, pues todo, y se pase a un cuidado de lo que es común, de lo que es de todas, ¿no? Pues desde el cuidado del espacio, es decir, cuando después de ocupar el espacio se recoge, que a lo mejor nos puede parecer muy, muy básico, pero es que ¿no? Los parques no son de nadie, ¿no? Los parques somos de todos y hay que cuidarlos y no hay que tirar el papel, ¿no? Bueno, cosas que nos parecen muy básicas, pero que en realidad no lo son. Y entonces, bueno, pues esto lo hemos visto, ¿no? Y luego el hecho de que estos grupos también, bueno, pues vayan al festival, hagamos encuentros con los artistas, lo que ha hecho también, vemos a nivel individual, pues una capacidad de asombro, de ilusión, de cuidado personal, porque tú cuando vas, me da igual, al teatro, a un festival, lo que sea, si no estás muy acostumbrado a ir, te asombras. Y es que eso es así. Entonces, la capacidad de asombro, pues es que es muy guay. O sea, asombrarte por algo
que hace que te puedas ilusionar, porque muchas veces la sensación esta de pobreza, o sea, no solamente a nivel económico, sino a nivel cultural también. Entonces, ¿no? Como, si eres pobre a nivel económico, por ser pobre, yo puedo ser pobre, ¿no? Por mis ingresos, pero no por eso mi capacidad de asombro se limita, ni mi capacidad de ilusionarme o de tener ambiciones, esperanzas, se cortan. O sea, yo puedo ser pobre y no por ser pobre dejo de leer o dejo de que me guste la lectura o que me guste la danza o la pintura, lo que sea, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no?, de los pobres, vamos a traerlos... No, a ver, somos personas, entonces es un poco de este acceso a la cultura que está reflejado. Entonces, un poco, pues eso, trabajar en esta línea. Entonces sí que hemos visto esto, ¿no? Como que este acceso ha provocado asombro, alegría, ilusión, cuidado personal, porque cuando vas te arreglas, te pones colonia o... no sé, quieres estar pues más guapa, más, no sé, y eso es importante también de cara a nivel personal a seguir con tus capacidades y a nivel grupal, ¿no? Es un poco por acentuar o perfilar un poco a lo que ha añadido María, ¿no? Y sobre todo añadir la transversalidad, ¿no? Que esto es un temazo también, ¿no? Porque entender se entiende, pero esto es un temazo. Claro, es la propia dificultad que tienen muchas veces las administraciones de una comunicación interdepartamental, por ejemplo, ¿no? Pongamos por caso. Pero bueno, no entraremos ahí y no nos desviaremos de nuestro tema. Sí que me gustaría que nos dijerais, porque yo creo que hace 20 años o 15 años, si tú le decías a un coreógrafo o a un artista, le decías, mira, vamos a hacer un proyecto con estas características. Vas a coger a 60 personas y esto antes no se, prácticamente era inconcebible. Los artistas estaban para crear en sus estudios con sus propios materiales, sus propios recursos. Sin embargo, en los últimos años se ha ido avanzando conjuntamente, la sociedad se ha ido abriendo a la participación en los proyectos comunitarios y los artistas han encontrado en los proyectos comunitarios no solo una forma de acercarse al público, que también, sino una forma de canalizar su propia creatividad. Quisiera que vosotros me dijerais, vosotras, cómo, si habéis apreciado este cambio en los artistas que os comento, los coreógrafos, en las coreógrafas y otra serie de gente de tipo artístico, de perfil artístico que está en torno a todos estos proyectos. Y bueno, pues si es así y cómo encontráis ahora mismo esa pulsación, ¿no?, del artista en su vinculación con lo comunitario. Y si quieres empezamos ahora por Nati. Da igual. Sí. Por cambiar el orden. Vale, sí. Es verdad lo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Sara, ¿no? Hace 20 años o 15, esto lo decías a un artista y era hablar en chino, ¿no? Ahora está mucho más normalizado, incluso para muchos artistas ha sido como un campo más, ¿no? Un nicho para desarrollar su faceta artística o creativa, ¿no? Entonces eso ha acercado mucho a las comunidades y mucho a la gente, ¿no? Por ejemplo, yo sí que me daba cuenta, nos damos cuenta en el equipo que era también una forma de que no todo el mundo puede hacer bolos internacionales, porque para muchos artistas, no digo todos, ni todas las compañías, pero lo importante es desarrollar su pieza, producirla, comunicarla, difundirla y exhibirla donde más sitios mejor, pero no solamente en su comunidad autónoma o en su pueblo o en su ciudad, sino a nivel estatal y luego a nivel internacional. Entonces, yo creo que para todas las compañías la internacionalización no es posible. Es imposible, o sea, el mercado no puede con toda la creación que se hace. Entonces, este tipo de proyectos puede ser para gente que a lo mejor no necesita internacionalizarse o no quiere o no puede o lo que sea, pero que tiene mucho que decir a nivel en el trato con personas y que de alguna manera sigue con su proceso creativo, pero puede desarrollar esa faceta de seguir creando
no en giras internacionales, pero sí fortaleciendo la comunidad o su ciudad. Y eso me parece que tiene tanto valor como irse en una gira a China, a Japón, o sea que para mí está en el mismo nivel. Cada compañía o cada creador puede encontrar su espacio, ¿no? Y luego otra cosa que quería apuntar era también la importancia de contextualizar. Tanto María como yo trabajamos en un ámbito profesional, ¿no? De exhibición, un festival. Entonces, cuando este tipo de proyectos se insertan dentro de la programación, hay que saber, creo que hay que contextualizar también, ¿no? Es decir, esta propuesta es de este corte, o sea, explicarlo, comunicarlo, difundirlo, pero contextualizarlo también para que se entienda, porque si no es como, pero ¿estos qué hacen? No, estos están aquí por todo esto, ¿no? Y creo que la gente, o por lo menos en Zaragoza sí que nos hemos dado cuenta que esto la gente, si se contextualiza, se entiende y se valora mucho. Y la gente ya lo ve como normal y como que tiene que estar, no lo ve como una cosa ajena a este tipo de proyectos con bailarines o compañías internacionales o profesionales. María. Sí, yo quizás también separaría como diferentes tipos de proyecto pensados como la comunidad por parte de los creadores. Yo creo que este trabajo con las comunidades donde realmente, digamos que lo prioritario es, digamos que el objetivo es tener en cuenta esta comunidad y ver desde la creación artística qué se puede aportar a esta comunidad. Y después hay otro tipo de trabajo con la comunidad que es, y creo que se ha desarrollado muchísimo en estos últimos años, que es que el creador, el coreógrafo, tiene un proyecto artístico y necesita de la comunidad para poner en pie su proyecto artístico. Y creo que son dos cosas totalmente diferentes que responden a objetivos totalmente diferentes, aunque en algún momento, bueno, pues hay algún cruce, ¿no? Que de alguna manera yo creo que lo que conecta estas dos direcciones de trabajo con la comunidad es que la expansión, es decir, de alguna manera abrimos el círculo. Y es verdad, lo comentabas antes, Sara, nosotros en el marco del mes de danza hemos programado mucho este tipo de espectáculo. Pero claro, en este caso para mí no deja de ser otro espectáculo, un espectáculo más con unas características específicas, que ha sido el caso del trabajo de Pere Faura, Sweet Fever, el de María Antonia Olivetos. En el caso de Sweet Fever, digamos que la comunidad que necesitaba Pere Faura para que el espectáculo sea posible era, bueno, gente que pudiera bailar durante mucho tiempo, digamos, gente que estuviera en forma físicamente, y en este caso nosotros acudimos a los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático. Un momentito, bueno, no pasa, es que me están llamando a la puerta del hotel. Voy a contestar rápidamente. Sí. Mientras leo la pregunta que nos hace Xochitl de León, pero creo que María ya la ha respondido. Si no, Xochitl, escríbeme de nuevo por el chat. Me decías, ¿cuál ha sido el impacto de estos proyectos en la participación como espectadores de las personas o los niños en la oferta del festival? Creo que esta pregunta es ya de hace un ratito y sí que María nos ha podido explicar cómo a veces se han visto a esos niños o gente que ha participado de experiencias luego en otras actividades del festival, si no recuerdo mal. Es así, ¿verdad? Nos lo explicabas. ¿Te ha quedado algo por añadir antes de la interrupción, María? Uy, ahora no te oímos. No te oímos. Te has ido y se ha ido tu sonido. A ver ahora. Sí, muy bien. Sí. Sí, no, simplemente por acabar la relación de estos espectáculos, bueno, estaba el de Pere Faura, Sweet Fever, hemos contado con los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático, María Antonia Oliver, que la comunidad eran mujeres mayores de 60, 65 años,
y el espectáculo de la uruguaya Tamara Cubas, que se llamaba Multitud, que también fue una colaboración con los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático. Y es verdad que cada vez hay más experiencias de este tipo en el campo artístico. No me toméis muy en serio lo que voy a decir, pero creo que a mí me llama mucho la atención y yo creo que en parte tiene que ver con esta inquietud por parte del creador de vincularse a comunidades diferentes y ver qué puede aportar, pero yo creo que también tiene que ver con una precariedad enorme que tenemos en este país de poder crear con un grupo importante de intérpretes y de gente. Y que yo creo que los creadores lo que han hecho es decir, ¿cómo puedo? Porque claro, si miramos un poco cuál es cómo se produce en este país, en qué condiciones y el resultado, pues la mayoría de las propuestas son solos, dúos, tríos y ya un cuarteto es una superproducción. Y yo creo que en parte también este trabajo con las comunidades responde a esta necesidad del creador de producir un espectáculo con mucha gente encima del escenario, aparte de otras motivaciones, por supuesto. Es cierto, creo que a todos tenemos un poquito, hemos tenido la idea en la cabeza esta. He de decir que las muchas, María Antonia Olivera ha estado en Danza Valencia en la presente edición. Ayer también en la Fármaco invitaron a un grupo de gente a que subieran en el último momento. Tenemos también a Marily Bisoño con un proyecto participativo en la edición de Danza Valencia. Digo, por facilitar también la aportación que en este sentido está haciendo el festival, ¿no? Y claro. Bueno, quería que vosotras como expertas, gestoras y con ya muchos años de festival y de incentivar proyectos y de crear nuevas maneras de trabajar con la comunidad, estáis ahí dando el callo, nos hicierais un poco de visionarias y nos dijerais qué es lo que va a pasar ahora que es tan difícil trabajar en grupo, porque tenemos unas medidas restrictivas de socialización. ¿Cómo creéis que se va a articular todo este trabajo comunitario que se llevaba desarrollando tan generosamente en los últimos años y que puede que a partir de ahora esté limitado? ¿Se encontrarán otras vías para trabajarlo? ¿De qué otra manera será posible hacerlo? ¿Cómo imagináis ese futuro? Te doy la palabra, Nati, que te veo casi con la palabra en la boca. Sí. Bueno, lo primero es que, bueno, expertas, no, bueno, yo no sé si somos expertas, que hemos currado mucho, sí, como mucha otra gente, pero que a pesar de los años que llevamos, la fragilidad es la misma. O sea, que no porque llevemos muchos años seamos súper fuertes, no, la fragilidad y la vulnerabilidad es igual o mayor, no lo sé, no sé si es igual o mayor, pero que eso está. O sea que... Y luego, en plan visionarias, o sea, es paradójico que la cultura se trata de estar juntas y esta pandemia es de estar separadas, ¿no? O sea, y la cultura lo que hace es estar juntas, entonces es como súper contradictorio. Entonces, un poco por lo que estamos viendo aquí, bueno, nuestro pequeño mundo de Zaragoza, sí que vemos que se va a seguir haciendo, que cambiarán las formas, obviamente, pero que es necesario, porque es que es una pulsión. Entonces no creo que desaparezcan. Es más, yo creo que igual puede que aparezcan más. Puedo estar totalmente equivocada, pero que se mantienen porque la necesidad de estar y de compartir, de socializar, de sentir ilusión, es que es la misma o más, con lo cual necesitamos como reconectar y estos espacios de comunitario, de comunidad, son espacios de salud también, de cuidado, entonces
por ejemplo, nosotros sí que estos meses hemos reiniciado la actividad comunitaria, pero para ayudar a salir del confinamiento también, porque, claro, no se trataba de bailar ahora, se trataba de verse y de conectar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido a través de la danza, ¿no? En otros grupos habrá sido a través de la fotografía o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero no creo que desaparezcan, es más, creo que lo que tú dices al principio, Sara, esto ha venido para quedarse, porque es fundamental, porque es que esto nos posiciona y nos hace estar, y es que no podemos estar a nivel individual, necesitamos conectar, necesitamos generar lazos de confianza, necesitamos avanzar, ilusionarnos, soñar, proyectar, entonces vamos a seguir. Cambiar las formas, obviamente, haremos más vídeos y menos tal, sí, seguramente, pero seguiremos. Yo eso creo que va a ser así. Igual me equivoco, ¿eh? Esperemos que no. María. Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo está siendo complicado porque, claro, lo que define este trabajo en comunidad tiene que ver con lo que decía Nati al principio, es el estar juntos, la idea de encuentro. Encontrarse a través de la pantalla, bueno, es una forma de encuentro, pero no, es decir, lo que es la piel, el cuerpo, falta esta ausencia. Pero yo creo que lo que está revelando este momento tan distópico es precisamente esta necesidad de comunidad. Algo que, bueno, que dábamos por hecho o porque lo teníamos o lo podíamos tener, no lo valorábamos en todo lo que hay que valorarlo. Yo creo que ahora mismo realmente surge esta necesidad de una manera más acuciante. Entonces yo creo que en cuanto pase lo peor, que va a pasar ya, estos proyectos de comunidad van a volver con muchísima fuerza. Yo estoy segura de ello. Porque es necesario, es decir, esta necesidad de estar juntos, de tocarse, de vibrar juntos, tiene que ver con lo humano. Así que nada, yo soy positiva, yo creo que hay un gran futuro para los proyectos en comunidad. Yo quería añadir una cosita solamente, que precisamente porque antes ha habido piel, ha habido contacto, ha habido cara, se ha podido llevar online de una manera, ¿no? Si no hubiera habido nada, no hubiéramos hecho online, pero lo online se ha mantenido porque antes ha habido piel y volverá. Entonces, también, o sea, que todo ese ejercicio anterior de cuidado, de estar cerca y de estar juntas, se mantiene online porque antes ha habido lo otro. Muy bien. Bueno, pues durante esta casi hora y media de conversación han salido muchísimos temas muy interesantes en los que seguro que tenemos ocasión de más adelante retomar en vivo, esperemos, ¿no? Creo que ya no tenemos ahora mismo ninguna cuestión más en el chat o en las preguntas y respuestas. Sí que un poco por hacer resumen, diría de qué manera nos han explicado tanto Nati Buy de Danza Trayectos como María González del Mes de Danza, de qué manera los proyectos comunitarios, bien sea con colectivos sociales determinados o a través de escuelas, proyectos específicos en educación, les han ayudado tanto a vincularse con su ciudad y con los diferentes barrios, como a conectar actividades también entre diferentes disciplinas, digamos, educación, con cultura, con urbanismo, con otras partes de la maraña que supone una ciudad, como a través de los proyectos comunitarios eso se ha podido hacer. ¿Cómo les ha permitido también vincular sus festivales, sus proyectos con
con el público, con la idea de crear más público, de que la gente se acerque de una manera más directa y diferente a lo que es la programación artística, cómo se parte siempre del trabajo creativo y artístico, poniendo también no solo al ciudadano, sino al profesional en el centro de este trabajo, y cómo pues, quedan todavía muchas vetas, ¿no?, por explorar en todo este camino que más que nunca parece que se desvela imprescindible para que como ciudadanos y para que como sociedad podamos avanzar conjuntamente, ¿no?, sabiendo a quién tenemos al lado, qué impulsos los mueven, escuchándonos y comunicándonos, ¿no?, porque la danza al final es comunicación, ¿no?, es comunicación, es transmisión, es cultura y es tantísimas cosas a la vez. Así que os agradezco mucho que hayáis estado explicándonos vuestros proyectos, que hayáis compartido vuestras opiniones tan enriquecedoras con los que hemos estado aquí a través de la plataforma. Y bueno, pues esperamos vernos en vivo dentro de muy poco. Muchas gracias. Gracias a la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana por acogerlo, al Festival Danza Valencia. Y cuidaos mucho, todas, todos, y esperemos seguir viendo florecer muchísimos proyectos comunitarios. Gracias a todas. Gracias. Gracias.